Bienvenidos a todos los que están aquí. El tema, el título de este mensaje es El amor despierta el entendimiento con la verdad. El amor abre el corazón para recibir revelación. Y aquí he unido 3 pasajes. El viernes a las 12 de la noche ya terminé todo, estaba acostada y el Señor me habló estos pasajes. Y no me dejaba dormir hasta que no vuelva a mi escritorio y los ponga en el iPad. Así que me levanté, los puse y el Señor comenzó porque estos 3 pasajes son, es el inicio para que podamos entender lo que vamos a hablar. Entonces, el primero está en 1 Corintios 2:9 y dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí podemos ver algo muy hermoso, pero cuando no lo entendemos, cuando nos imaginamos lo que podría estar diciendo, lo malinterpretamos y muchas veces lo devaluamos. Por eso es tan importante la revelación del Espíritu. El Espíritu Santo trae luz a nuestro entendimiento para poder comprender las riquezas de la gloria, de la herencia de Cristo, que las encontramos en su palabra, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y a través de experiencia de este hombre que pasó por tantas circunstancias, pero ¿saben qué? Nunca perdió la pasión, nunca perdió el anhelo y el deseo de conocer a Cristo. Y eso es lo que necesita hoy la iglesia. Entonces, muchas veces me han preguntado sobre este versículo que, esto es para cuando vamos al cielo. Entonces, y también algunas otras cosas, es que voy a recibir porque yo estoy pidiendo esto. Este versículo no es para cuando vamos al cielo. Este versículo es para que podamos disfrutar aquí en la tierra todo lo que el ojo humano, el oído humano y el corazón del hombre no pueden comprender. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza separada de Dios que nace ciega, sorda. No puede ver. Así que encontré ahí lo que Jesús le habló a esa generación y les dijo, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esa es la naturaleza humana. No puede entender las cosas que son del Espíritu y las malinterpreta y cuando no las puede entender piensan que son locura. Entonces nos dicen locos, esa está loca. Pero los que pueden entender saben que cuando Jesús venga a llevar a su iglesia, Él dijo en Juan, voy a venir a llevarlos a mí mismo, porque la iglesia es Cristo. Va a venir a llevarse a Él mismo, porque la iglesia es Cristo, el cuerpo de Cristo es Cristo, es Él mismo. Entonces, cuando partamos de esta tierra, cuando vivamos la eternidad, no vamos a estar en un lugar, vamos a estar en una persona, que es Cristo Jesús el Señor. Entonces, la riqueza de lo que Cristo hizo en la cruz no se pueden entender naturalmente, con el ojo físico, con el oído natural, no. Esto se debe discernir en el Espíritu. Y esa es la obra maravillosa del Espíritu, porque son riquezas extraordinarias. ¿Por qué devaluamos la palabra? ¿Por qué vivimos muchas veces por debajo del nivel que Él ganó? Porque no hemos entendido, no hemos rendido el corazón para poder comprender estas riquezas de su gracia. Porque todos nosotros lo recibimos solamente por la gracia de Dios. No estamos consiguiendo algo, sino
recibiendo lo que Cristo ya hizo en la cruz. Entonces, ¿cuáles son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni corazón de hombre pudo entender? Cosas maravillosas que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Esto es el reino, mis amados. Esto es la palabra de la cruz. Esto es Cristo mismo. Toda la riqueza de su gracia y de su gloria están en Él. Todos los tesoros del conocimiento, del entendimiento, están, de la sabiduría y el conocimiento, están en Cristo. Los tesoros no están por arriba, los tesoros siempre están escondidos en la tierra, ¿sí o no? Y la figura de la tierra es Cristo. Entonces, esas riquezas de su gloria es Cristo mismo. Él es nuestra herencia, Él es todo. Pero no se pueden discernir naturalmente. ¿Por qué? Ojo que no ve, oído que no oye, ni corazón que entiende. Por eso es que el versículo 10 dice, pero el Señor nos los ha revelado por el Espíritu. Porque el Espíritu es el que escudriña todo lo de Dios y nos lo revela. Pero aquí quiero poner un versículo que me toca mucho, que dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ese nos lo añadieron. Ese fue involuntario, ¿sí o no? Usted no dijo, acepto al espíritu del mundo. ¿Sí o no? Usted nació con esa naturaleza separada de Dios. Esa naturaleza muda, ciega, sorda, muerta, separada. No lo elegimos, está ahí. Entonces, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Fíjese, no dice para que sintamos, porque en el reino de Dios la vida es por la fe, no es por sentir. Es por entender por el Espíritu lo que ya se nos ha entregado, para no vivir como cualquier persona del mundo sin esperanza, ajenos al pacto nuevo, poderoso que tenemos y sin Dios en el mundo. Qué importante es entender todo lo que Dios ya nos ha concedido. Fíjese que no dice que tienen que conseguir. Es un regalo de la gracia de Dios. Pero este regalo necesita ser revelado a nuestro espíritu. Por eso es que necesitamos rendir el corazón para que este tesoro, todos los tesoros que están escondidos en Cristo, podamos disfrutar, entender y apropiar, vivir a través de lo consumado. Y el tercer pasaje que está íntimamente ligado con estos dos es cuando Jesús habló a través del apóstol Juan, o le dijo al apóstol Juan un mensaje para la iglesia. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese, no dice has perdido, has dejado. Cuando esto sucede en nuestras vidas, ¿sabe qué pasa? La fe queda opacada para no poder ver al autor y consumador de la fe. ¿Y qué sucede cuando no lo podemos ver a Él? El amor se apaga también, el amor va en retroceso. ¿Y saben cuál es el problema de eso? Que el amor, justamente, todas esas revelaciones que dijo Pablo en el primer versículo que leímos, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe cómo es que se revelan? Por el amor. A los que le aman, cuando la fe se baja, esa fe que es del Hijo, esa fe que es tapada, podemos decir, por la oscuridad, ¿qué pasa? Entonces ahí comenzamos a
devaluar, comenzamos a, toda esa pasión, todo eso se queda en toda esta iglesia de Éfeso. Era una iglesia tremenda, una iglesia que amaba al Señor, una iglesia que servía al Señor. Ellos tenían una sana doctrina. Ellos veían que denunciaban aún el engaño de los que eran falsos apóstoles y profetas. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? El enfriamiento del amor no, es más bien gradual. No es una cosa de la noche a la mañana. Es un proceso de ir dejando algunas cosas. Es un proceso de permitir que la tiranía de lo urgente nos robe la comunión con Dios. Porque en la comunión con Dios comenzamos a verlo a Él, a contemplarlo a Él, a contemplar su belleza. ¿Y sabe qué? Y Él nos asombra. Por eso el apóstol Pablo, un hombre que nunca dejó la comunión con Dios, esa intimidad con Él, ese buscarlo a Él en todo momento, en todo tiempo, no buscándolo afuera, porque ya Cristo, Él mismo dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo, todo ya en Cristo está adentro de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando el amor baja, cuando perdemos ese primer amor? Nuestro servicio aún se vuelve mecánico, es un acto. Cuando leemos la palabra, no leemos para encontrarlo a Él, sino para buscar información, porque la necesitamos. Nuestra adoración se vuelve como una rutina, porque hay que hacerlo. Muy importante, amados. Este mensaje, la palabra de Dios, es actual para la iglesia de hoy, para la iglesia de este siglo. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos ver, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, ¿de dónde has caído? Porque cuando el amor de Cristo no gobierna nuestro ser, que es Él mismo, ¿qué sucede? Nosotros estamos en una posición de victoria, de gobierno, de autoridad, de identidad en Él. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Entonces, lo que dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido, tiene que ver con nuestra identidad. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos amados de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, dice el apóstol Pablo, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces tiene que ver con nuestra identidad de hijos y la herencia de Cristo, que es gloriosa porque es Él mismo, la podemos devaluar. Es como que a un hijo le hayan dejado una herencia tremenda, una gran fortuna, pero nunca haya abierto el testamento. ¿Y cómo va a vivir? Siempre mirando lo que no tiene. ¿Por qué? Porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, esa es la vieja naturaleza, esa es la carne. ¿Y qué es lo que ve la carne? ¿Qué vio Adán en el Edén? Vio su desnudez, vio su orfandad, vio la escasez, vio que no tenía nada. Vio su impotencia para hacer algo. Eso es lo que ve la carne, amados. Por eso necesitamos de verdad, rendir el corazón y no permitir que la tiranía de lo urgente nos robe nuestro tiempo de comunión con Dios. Y este mensaje me lo ha dado a mi propia vida, porque hay muchas cosas para hacer, hay muchas personas que atender, hay muchas cosas que hacer, pero
si descuidamos nuestra comunión con Dios, ¿qué vamos a dar? Por eso vemos el estado de la iglesia, que se ha adormecido y cualquier cosa ya rápido se saca, cosas calentadas, pero no recibiendo del Espíritu lo que el Espíritu sabe que la iglesia necesita oír. Por eso Apocalipsis dice, oíd lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí no estamos diré personas, pero el que imparte, el que da el mensaje, el que establece, es el Espíritu. A través de Él hace la obra, en nosotros y a través de nosotros. Entonces, muy importante entender. ¿Y sabe qué pasó con la iglesia de Éfeso? Era un puerto tremendo, comercial, de todas las naciones, de todas las ciudades venían a ese puerto. Era algo tremendo. ¿Sabe qué pasó? Así como estaba su corazón, todo indiferente, frío, empantanado, se empantanó el puerto. Ya no podían llegar ni salir los barcos. La historia también nos muestra cosas que nos pueden bendecir. El amor de Dios nos despierta con la verdad. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, amados, esta es la segunda carta, fíjense, la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro tenía esa inquietud de escribir a la iglesia, exhortando para despertar a una iglesia que se había adormecido. Muchas cosas nos pueden adormecer. A veces nos enfocamos tanto en los problemas, a veces nos enfocamos tanto en las pruebas, a veces nos enfocamos tanto en lo que tenemos o en lo que no tenemos, porque las situaciones siempre van a estar ahí, pero nosotros necesitamos elegir. Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Tenemos un libre albedrío. Elegir, pero ¿cómo vamos a elegir aquello que no entendemos? Que debe ser la preeminencia para nuestras vidas, que debe estar en el primer lugar de nuestro corazón. Entonces aquí el apóstol estaba mirando una iglesia que había perdido el asombro por Cristo. Porque eso sucede cuando perdemos la comunión con Él. Perdemos ese asombro, eso que Él nos maraville. Perdieron el maravillarse de Dios. ¿Y saben qué? Todo se vuelve costumbre. Qué tremendo son los matrimonios, son un gran ejemplo. Cuando al principio están en ese primer amor, en esa pasión, pero después comienza algo a bajar. Entonces dice, no, es que es un amor maduro. Y obviamente un amor maduro es muy bueno también porque puede permanecer a pesar de, pero ¿saben qué? Se pierde esa chispa, esa efervescencia, esa pasión, ese deseo con el que podemos mirar al esposo o el esposo a la esposa. Los dos siguen iguales, lo único que su visión cambió, está en otro lado. Así que, y como el matrimonio es asociado con Cristo y la iglesia, Cristo nos mira desde el amor de la cruz. Pero ¿cómo le miramos nosotros a Él? Una pregunta para responder. Entonces aquí el apóstol Pedro estaba despertando su limpio entendimiento con una exhortación para volver a mirar a Cristo. No les está dando una nueva revelación, si nos damos cuenta,
sino las palabras que ustedes ya han oído, pero al estar adormecidos, no pueden entenderlas y no pueden disfrutarlas. En el griego esta palabra es un poco difícil de pronunciar, despertar, esa palabra despertar, digieiro es la palabra, y significa, tiene la idea de zamarronear a alguien para que se despierte, de moverlo para que se despierte, para que se levante. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro con sus cartas. Si ustedes leen, son muy buenas, bellísimas las cartas para levantar a la iglesia, para que no se vuelva una costumbre. Tengo que hacer una rutina. La apatía, amados, vivir en apatía es lo más horrible que nos puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque parece que por fuera no está pasando nada, pero por dentro hay estrés, hay tensión, hay estrés. Nos pinchan y explotamos. Necesitamos volver al primer amor. Esta es una exhortación para la iglesia que ama a Cristo. Ustedes aman a Cristo y yo también. Pero no vamos a vivir nuestra vida en Él de cualquier manera. Que nuestra pasión de verdad sea Cristo. Que los otros amores que tengamos vayan en el orden de prioridades. Primero es Cristo. Después es el esposo o la esposa, los hijos. Y después es el servicio. Aquí el apóstol Pablo está hablando sobre 3 palabras importantes. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En el Nuevo Testamento, la profecía, hay los dones de los profetas y te pueden decir muchas cosas, está bien, pero según Apocalipsis, según el apóstol Juan, el que se denominaba el discípulo a quien Jesús amaba, que oyó la revelación de Cristo, él dijo que la profecía es el testimonio de Jesucristo. Esa es la profecía en el Nuevo Pacto, el testimonio de quién es Cristo, de conocerlo a Él. Por eso es que la palabra de Dios nos va a edificar. Ahorita ustedes están siendo edificados. Pero también el propósito de la palabra, la función de la palabra es exhortar. Porque si la palabra no exhorta, no cumple su función. Y seguimos a la deriva. Entonces, pero también es para consolar. ¿Cuánto nos consuela la palabra? El Señor, amados, nunca nos va a hablar algo para condenar o para culpar, jamás. Su amor siempre es para volver a la verdad, volver a enfocarnos en Cristo Jesús el Señor. Y aquí me tocó mucho porque cuando estamos indiferentes con el Señor, leemos la palabra como cualquier noticia. Se vuelve, cuando no hay comunión, la revelación se queda solo en información. Acuérdese de lo que le digo. Cuando no hay comunión, la revelación tan poderosa de Cristo se queda solo en información. Pero cuando hay comunión, el amor del Padre, el amor de Cristo nos revela por el Espíritu todo aquello que ya nos ha sido entregado. Su gracia, esa obra maravillosa de lo que somos en Él. Y el nuevo pacto en el cual vivimos hoy por la obra de la cruz fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Y aquí es la historia de un profeta que se vendió por oro. Siempre digo, cada hombre tiene un precio. Porque para el hombre natural, las cosas, las riquezas, las cosas
de la tierra, eso es su tesoro. Pero para los que aman a Cristo, su tesoro es Él. Y se ha devaluado tanto esto que han hablado sobre la pobreza de la iglesia. Y no es así. Siendo rico se hizo pobre para que vosotros seáis enriquecidos. Es cuestión de entendimiento. Entonces le pagó para que vaya el rey Balac de la tierra de Zippor. Le pagó a Balán, un profeta de Dios, para que vaya y maldiga al pueblo, siendo advertido por Dios para que no vaya. Hasta su asna le habló para refrenar, dice la Biblia, la locura del profeta. Fíjese lo que tiene que hacer Dios para hablar a nuestro corazón, amados, y para librarnos del mal. El asna le habló al profeta. El asna le apretaba su pierna primero y él le daba para que siga avanzando. Cuando el animal le habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Oiga, era Dios para refrenar la locura. Porque cuando estamos fuera de Él, hacemos cosas locas. Entonces, muy importante entenderlo. Y cuando ya subieron al monte y Balac al lado, ahora maldíceme a ese pueblo. Porque no es la gente. Hay una oscuridad que nos odia, que su propósito eterno es separarnos de la vida, del amor, de la gracia, de la bondad de Dios. Entonces, Balaam pronunció su profecía y dijo, desde Siria me trajo Balac, rey de Moab, desde las montañas del oriente. Ven, dijo, maldíceme a Jacob, ven, condena a Israel. ¿Cómo he de maldecir a quien Dios no maldice? ¿Y cómo he de condenar a que el Señor no condena? Esto a mí me toca mucho, porque este es el nuevo pacto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para que los que no andan gobernados por ese viejo hombre perverso que siempre nos quiere separar de Dios. Si Dios es el que justifica, dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar si Cristo te ha justificado? Y es más, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado y a nosotros nos hizo la justicia de Dios en él. Tú eres la justicia de Dios aquí en la tierra. Es que necesitamos conocer esta verdad para que cuando hagamos algo no nos culpemos, más bien seamos convencidos por el Espíritu Santo de que necesitamos volver a la comunión con Dios. Esto es nuevo pacto anunciado desde el antiguo pacto. Ellos habían salido de la esclavitud de Egipto, pero sus corazones todavía estaban prendidos, estaban esclavos. Posición de pacto y el caminar diario. Aquí necesitamos entender, Dios no es hombre para que mienta. Esto lo llevó a otro monte para que siga maldiciendo al pueblo. Y le dijo, escucha, otra vez le dice, escucha Zippor, Balac de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. En la Reina Valera dice y no lo ejecutará. He aquí, yo he recibido orden de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo revocar. Él no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. El Señor su Dios está con él. En medio de él hay júbilo de rey. El gobierno que es Cristo, el rey que es Cristo, gozándose. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿pero cómo? Si este pueblo
en el mismo libro de Números, en el capítulo 14, se estaban quejando. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto y nos trajo aquí donde hay gigantes y nosotros nos vemos como langostas? Y nosotros somos como langostas a nuestro parecer. Ellos se estaban quejando. Ellos habían pecado. Estaban en pecado. Pero ¿cómo los ve Dios? Eso es lo que tenemos que distinguir. Cuando Dios nos ve en pacto. En ese tiempo era con el hombre, pero era su pacto. Era el pueblo escogido que Él había sacado de Egipto para de ese pueblo venga el Hijo, el Mesías prometido, de la tribu de Jacob, que fue cambiado su nombre en Israel. Entonces, muy importante entenderlo. Pero su caminar diario no estaba en la línea del Espíritu. Pero nadie podía maldecir a quien estaba en pacto con Él, a quien Dios había bendecido. ¿Y por qué nosotros ahora, alguien nos dice algo? Uy, ya esa palabra hay que... Necesitamos entender pacto. El pacto hoy es con el Hijo. Y nosotros estamos en el Hijo. Usted está en Cristo. Estamos escondidos en Dios en Cristo, dice Colosenses 3. Así que Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. ¿Qué nos habla esto? ¿Cuál es esa fuerza, ese poder? Es el poder del amor en la cruz, que no se quedó atrás y rompió. Nos liberó de la esclavitud del viejo hombre. Por eso es que no hablamos acá. ¿Sabe qué? Lo que usted tiene que hacer es dejar el trago. Tiene que dejar el cigarro. Tiene que dejar de ser malvado. No hablamos cosas aisladas. Porque lo que operan esos pecados es la fábrica del pecado que hay adentro, ese viejo hombre. Y ese viejo hombre ya fue derrotado, despellejado, cancelado en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Cristo no vino a mejorar a nadie. Cristo vino a transformarnos a su imagen. No va a poner parches de lo nuevo en lo viejo. Y aquí mire lo que dice, contra Jacob no hay brujería que valga. No, es que no saben, me han hecho brujería, por eso. Contra Jacob no hay brujería que valga. Ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, mira lo que ha hecho Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios de Israel? Trajo a su hijo. Y esa es la garantía para nuestras vidas. Esa es nuestra herencia. Eso es lo máximo que un ser humano puede, cuando lo entiende, puede anhelar. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nos adormecemos, cuando Cristo para nosotros es una costumbre de ciertos días venir a un lugar devaluamos. Porque, por ejemplo, que nos hemos acostumbrado a que nada nos asombre, a ser indiferentes. Y desde las generaciones pequeñas veo, nada los asombra. Todo se les da. No hay asombro. Por ejemplo, la única creación de Dios que tiene a Dios adentro es usted. ¿Lo ha entendido? Que los cielos de los cielos no lo pueden contener y usted lo contiene. ¿Lo ha entendido? ¿De verdad lo hemos entendido? Hemos entendido que la naturaleza que portamos es la de Dios, es el ADN de Dios. Hemos entendido que la vida de Cristo habita en esta naturaleza.
No podía habitar en la otra naturaleza porque era naturaleza de muerte, era incompatible con la vida. Pero ahora nos ha dado una nueva creación. El apóstol Pablo decía, a mí no me interesa la circuncisión o la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué le interesa a usted? Una nueva creación, porque ahí habita Cristo. ¿Cuál es el mal de la iglesia de este siglo? Y creo que de todos los siglos, porque el viejo hombre siempre está ahí dando batalla para gobernar nuestra alma, para sacarnos a través de propuestas temporales que parecen lo máximo. Pero ¿saben qué? Lo he entendido. Atrás de eso es muerte, vacío y dolor. El mal de esta iglesia, amados, es la indiferencia, la falta de asombro. Nada nos asombra, todo lo damos por sentado. Nos hemos acostumbrado a tener a Cristo y a no darle importancia. Y Jesús lo repitió lo que el profeta Isaías habló y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento que ha sido enseñado por los hombres. ¿Cómo? Eso hace la religión. Te meten miedo de Dios. Pero ¿saben qué he entendido? Que el temor es parte de nuestra naturaleza. Que no es miedo a Dios, sino es un temor reverente para no pecar contra Él. Es un temor reverente que nos inhibe de pecar. Ese es el mal de este siglo. Ya nada nos asombra. Y no estoy hablando de que cosas grandes, no. Cuando uno está enamorado, amados, te asombra lo micro y lo macro. Pero cuando se pierde ese primer amor, comenzamos a quejarnos de Dios. Y no entendemos que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Es para librarnos de nosotros mismos. Porque el enemigo, se los digo, el verdadero enemigo no está afuera, está dentro de ti. Es ese viejo hombre que nos quiere tragar, que nos quiere someter nuevamente a la esclavitud. Un buen termómetro de la vida espiritual no es cuántos versículos sabemos, sino cuánto nos sigue asombrando Cristo. ¿Cuánto te asombra Cristo? Porque hemos devaluado la palabra. Podemos contar historias y cosas que se centren en otro, pero el tema principal de nuestra vida y de nuestros mensajes es la centralidad de Cristo. Y aquí muchas veces lo familiar, amados, nos lleva a mirar lo extraordinario como común u ordinario. Cuando nos familiarizamos con algo, nos hemos familiarizado con la palabra del nuevo pacto, muchas veces sin entenderla. Y entonces por eso la devaluamos y no la apreciamos y no vibramos cuando esta palabra nos es revelada o nos es ministrada. Y obviamente sé que estamos en un proceso, que la mente natural necesita recibir la repetición de la verdad todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo decía, a mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y yo me lo he agarrado bien claro eso. Para mí no me es molesto repetirles a ustedes. Y amados, para ustedes es seguro. Porque se va derribando fortaleza. ¿Sabe qué tenemos en esa mente vieja, antigua? Fortalezas, esquemas, tradiciones, argumentos
que se levantan en contra de qué. En contra de tu salud, en contra de tu economía, en contra de tu familia. Mentira. En contra de conocer a Cristo. Por eso es que tu familia o tu salud o tu sufre. Porque cuando Cristo nos gobierna, la salvación es una salud integral. Y no es que no van a venir cosas. Vienen miles de achaques y cosas. ¿Pero para qué? La lluvia, ¿pero para qué? Para practicar la nueva vida que portamos, que es poder, que es autoridad. Y el cielo gobierna, opera con la tierra. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Quién comanda? ¿Quién comanda? Cristo aquí en la tierra a través de su cuerpo. Porque la iglesia es Cristo, amados. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito eterno? Que lo vean a Él. Que Él sea visto. Un mensaje puede ser lleno de puntos y comas y espectacular en la dicción, en las palabras. Pero si no tiene a Cristo, no me sirve, no nos sirve. Entonces podemos devaluar lo extraordinario y volverlo común cuando nos familiarizamos y nos acostumbramos. El Señor nos está sacudiendo para volver a reenfocar nuestra mente y nuestro corazón. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Lo que es familiar, nos acostumbramos, lo devaluamos a lo común. Y Cristo es extraordinario. La luz puede despertar un corazón adormecido. Me acuerdo cuando era niña y para ir al colegio en las mañanas, las cortinas. Despiértense, levántense. La luz es Cristo. La luz, mis amados, es un orden de gobierno, un orden de autoridad. Cuando la luz apareció en Neftalí y Zabulón, ¿qué pasó? Se cambió el orden gubernamental de la tierra, porque hasta ese tiempo el orden que gobernaba la tierra era la oscuridad, era la muerte, era el miedo. Pero cuando Jesús plantó sus pies en Neftalí y Zabulón, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 9. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que ha cumplido todas las profecías. En Él se han cumplido todas las profecías. Cuando dijo consumado es, hecho está. Usted y yo no esperamos promesas. Todo ya está cumplido. Lo que necesitamos es despertar y tomar lo que Él ya nos entregó. Y dejando a Nazaret, después de los incrédulos que no lo quisieron recibir, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Él es la luz del mundo, amados. Pero los afectos mal enfocados, cuando tienen otro Señor, otro tesoro, dijo él, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces necesitamos verdaderamente identificar, comprender quién es nuestro tesoro. Porque donde usted va, vimos el domingo pasado,
Hemos sido creados. La única creación que hay en la vasta creación de Dios es el hombre para que lo represente, para que sea su portavoz, para que lo manifieste, para que se refleje a Cristo. Si no se cumple eso, si no se ve eso, nuestra predicación es en vano. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Esto lo busqué en la 2.15, porque la Reina Valera dice, levántate de los muertos. Pero tú no estás muerto, no estamos muertos, porque ahora tenemos la vida de Cristo, la vida del Hijo. Pero cuando nos adormecemos, cuando nos dormimos, es como que habitemos entre los que están muertos. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer las mismas obras, las mismas cosas que hace la gente que no tiene luz, que no conoce a Cristo. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿En qué se enfoca la palabra del nuevo pacto para despertar a los hijos de Dios? Fíjese que nunca se enfoca en el pecado. Siempre se enfoca en que volvamos a mirar a Cristo. Aquí en Hebreos 12:2, Él les estaba hablando a los judíos que se habían convertido, pero estaban desanimados, mucha persecución y con la tendencia a volver a la ley. Entonces, ¿qué les dice Él? Pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Luego en Colosenses revela la supremacía de Cristo. Él es preeminente, Él es la imagen del Dios invisible, es Cristo. El primogénito de toda la creación, el primogénito de los muertos. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia que le da Dios a su Hijo, la iglesia también se la debe dar. En Efesios revela el propósito eterno. En Filipenses muestra la excelencia de conocer a Cristo. Y él dice, anhelo conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. Y no vivir en mi propia justicia, sino en la justicia de Dios que es por la fe en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Imagínense el universo completo, las galaxias, la Vía Láctea, los planetas. Todos están perfectamente cohesionados. ¿En qué? En la palabra de su poder. Es Cristo. La ciencia se enloquece y no le halla. Primero decían que era un pegamento cósmico el que sostenía, pero ahora dicen que es una malla oscura. No se ponen de acuerdo porque no tienen la respuesta. Porque las respuestas de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder es Cristo. ¿Cómo no te va a sustentar a ti? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Si Él es tu sustento. Él es tu Padre. Cristo es tu Señor. El propósito es esa transformación. Todos estamos en ella. Un proceso de dejar las cosas viejas que practicábamos. Ira, enojo, pelea, contienda, falta de perdón, hechicerías, brujerías y manifestar al Hijo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por eso es que la iglesia es Cristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Y sabe qué dice más después en Colosenses 2:10? Que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién te completa a ti? No, es que cuando me case mi marido me va a completar. No es verdad.
nos complementan, el esposo, la esposa complementan, pero tú eres completo en Cristo. La apatía no sale con culpa, sino volviendo a mirar a Cristo. Y aquí lo cito al rey David, soy fan de David también, un hombre que verdaderamente amaba, un adorador. ¿Cometió cosas tremendas? Sí, lo vamos a ver al final. Porque cuando nos desviamos un poquito pensamos que es, pero cuando acordamos en el correr nos habíamos desviado mucho. Entonces, él dice, lo busqué en otra versión, pero en la Reina Valera dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. ¿Pero por qué decía esto? Aquí lo busqué en otra versión que dice, en la Dios habla hoy, aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa, diga, solo una cosa. Y esto lo dijo el apóstol Pablo también. Solo una cosa hago. Y él, ¿cuál era su deseo? Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor. El templo físico del Antiguo Testamento era la figura del templo que somos hoy nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted es el templo de Cristo, no es este lugar. Este es el edificio donde la iglesia se reúne. Entonces, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, ¿para qué? Para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. A pesar de que se desvió un poco, pero volvió, porque te contemplaba a Cristo. Ahí está la transformación, mis amados. La contemplación precede a la transformación. Aquí está. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esta transformación no es de la noche a la mañana, es un proceso, porque nuestra alma está siendo salvada, liberada de todo engaño de la mente natural, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí, ¿qué pasa cuando le vemos? Cuando Juan vio al Cristo glorificado, dice, caí como muerto. ¿Sabe qué pasa? Tu yo se somete a la cruz, porque no puede haber una competencia. Él es el Señor, Él es el poderoso, Él es el todo. Cuando lo vemos a Él, todo lo demás palidece y se tiene que someter a quien nosotros nos sometemos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Amados, esto es lo que sucede en la comunión. Todo temor de ese viejo hombre comienza a diluirse, comienza a esfumarse, a palidecer y a quitar, a salir. En el arameo dice, yo soy el principio y el último, el alfa y el omega. Dice, el origen y el cumplimiento. Él es el origen de todo y el cumplimiento de todo. La brújula y el corazón. Aquí, cuando una brújula, por un poquito, el imán se aparta del norte, en el transcurso de la caminata o de los kilómetros que avanzamos, vemos que nos retiramos mucho, mucho. Eso nos pasó con Gabrielita el jueves. Veníamos felices charlando. Y me pasé de la ruta donde llego a mi casa y ella vive por ahí también. Y tuvimos que dar, y grité y le dije, uy, me pasé.
Pero gloria a Dios porque esto es lo que voy a hablar, es testimonio. Así que tuve que dar un vueltómetro terrible así hasta volver a llegar a la ruta. Pero en todo el Señor nos habla y nos muestra. Pequeñas cosas, comienza con pequeñas cosas, preocupándonos de esto y de lo otro, o dándole más atención a cualquier cosa que no es relevante, que es temporal, que es pasajera. Y aquí el corazón. ¿Por qué se compara con el corazón? Porque el corazón es el centro de todos nuestros afectos. Entonces, cuando perdemos de vista al norte, como la brújula, que es Cristo, nos vamos a ir para cualquier lado. Pero ¿cómo se vuelve a recalibrar la brújula? No es golpeándola, dejándola, tirándola. No, no. Es nuevamente orientarla hacia el norte. Y eso es lo que necesitamos hacer. No es hablar palabras negativas, solamente volver a mirar a Cristo. Y cuando Él es el tesoro de nuestro corazón, todo lo demás se ordena. El poder de un corazón enfocado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago. No estaba desenfocándose en lo que hizo atrás. Lo que hicimos antes, en el pasado, puede ser terrible, pero Dios no se acuerda. ¿Por qué tú te acuerdas? Necesitamos enfocarnos en lo que está una cosa hago, me enfoco en lo que está delante. Y prosigo a la meta. Ese proseguir es permanecer. ¿Y cuál es la meta? El premio del supremo llamado. ¿Cuál es el supremo llamado? Conocer a Cristo y darlo a conocer. Cuando la iglesia rinde su corazón, vuelve a contemplar la grandeza de Dios, sale la indiferencia y vuelve el asombro. La adoración deja de ser superficial, la oración deja de ser una obligación, la palabra vuelve a arder en el corazón, la obediencia se convierte en una respuesta de amor. Amados, el asombro no es emoción pasajera, es la respuesta continua de un corazón que sigue contemplando ¿qué? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Reenfocando el corazón, comunión para volver a contemplar a Cristo. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección, decía Pablo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Isaías estaba enfocado en un reino terrenal y sus profecías eran de condenación. Lea Isaías 6. Isaías 7 comienza diferente porque él vio al Señor en su trono. Y se muestra la realidad del Mesías en el capítulo 7. El rey David deseaba contemplar su hermosura. Los discípulos de Maús estaban desanimados. Pero cuando Cristo se les reveló, ¿qué pasó? Dice, no ardía nuestro corazón. El corazón de la iglesia necesita volver a arder por Él. Recordar quiénes somos, hijos aceptos en el amado. En Él vivimos, nos movemos y somos nuestra identidad en Cristo. Estar conscientes del propósito eterno. Perder de vista el propósito eterno nos lleva a vivir solo para resolver lo urgente. El reino queda opacado por las preocupaciones temporales. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La ayuda del Espíritu Santo es muy importante para reenfocar, para volver a asombrarnos. El hombre no convence al hombre, lo decimos siempre, solo el Espíritu lo hace. Y aquí me tocó esto en Zacarías 4:1, dice que el profeta estaba durmiendo, estaba durmiendo, y vino un rey y lo despertó y le dio una visión. Y le dijo, ¿entiendes lo que has visto? Y le dijo, esta es la palabra para despertar. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu.
Y aquí esta es mi última lámina, atentos porque es el precio del descuido y la gracia de Dios. Segunda de Samuel 11 nos dice que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en Jerusalén y se puso a dormir. Se despertó al caer la tarde, dice, y vio a una mujer muy hermosa bañándose. Y este es el principio que hemos venido viendo. Vio, codició y tomó. Por eso es cuando no estamos centrados, cuando no estamos en el asombro del más que suficiente, cualquier otra cosa nos puede desviar, nos puede pasar. ¿Y qué pasó? Le dijeron, pero es la esposa de Urías Eteo, su siervo más fiel. No importa, tráiganla. La trajeron a la mujer, se acostó con ella, pero el pecado no queda de los hijos de Dios, no queda así nomás, se puede ver. La mujer quedó encinta. ¿Qué pasó? Una cosa sucede a la otra. Dijo, traigan a Urías Eteo para emborracharlo y que vaya a dormir con su esposa y se piense que el hijo era de ella. Pero Dios no es así. Lo mandó matar. Lo que comenzó con una mirada terminó con un homicidio. Termina con muerte. Las miradas de la carne, amados. Y ahí se enfrió su corazón durante un año. Él estuvo indiferente, sin asombro ante Dios. Pero como Dios inicia siempre, le mandó un profeta, Natán. Le contó una parábola. Y el rey dijo, ese hombre es digno de muerte. Ese hombre eres tú. Y ahí el hombre se arrepintió. Y tenemos el Salmo 51, que lo voy a leer y terminamos. Él no dijo, no quites el reino de mí. Porque cuando alguien vuelve a la verdad, sabe que el tesoro no es cosas materiales, no es ni autoridad ni gobierno, es Cristo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. No dijo, dame una nueva salvación porque esta la perdí. No. Vuélveme el gozo que tenía antes de esta salvación que ya me has dado. Y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es que esto sucede cuando nos volvemos a Dios, cuando despertamos, amados. Lo que desea nuestro ser es adorarlo. Mientras estamos distraídos con tantas cosas que nos apartan de esta realidad mayor a nuestra propia existencia. La alabanza va a ser mecánica. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no quiere sacrificio. La gente prefiere hacer sacrificios que rendir el corazón. No quiere sacrificio que yo lo daría. Los sacrificios, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso la clave, el centro es tu corazón. Donde están todos tus afectos. ¿Dónde está tu corazón? Porque el corazón sigue al tesoro. Si tu tesoro es Cristo, tu corazón, Él será tu tesoro.